Saludos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, Un gusto enorme. sí, bien, qué gusto. Muchísimas gracias por participar de este vivo, por acceder a participar y bueno, la verdad que acá en Argentina necesitamos un poco de tu experiencia, de tu militancia desde la agrupación Con mis hijos no te metas, que está en toda Latinoamérica ya. Y bueno, la verdad que queríamos hablar un poco hoy sobre el tema de las instituciones y pensamos en vos para invitarte a este live y justamente hablar sobre un poco lo que está pasando en Argentina, que los argentinos estamos viviendo y que cada día nos avasalla más a todos, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, aprecio mucho la oportunidad, Mila, que me das de poder participar con la Juventud Provida de Argentina, que también es un ejemplo para el mundo en su determinación de lucha por la dignidad humana. Y es un honor participar. Efectivamente, Conmigo No Te Metas se expandió en 45 países del mundo, no solo Latinoamérica, llegó pues a Centroamérica, a Europa, ¿no? A Estados Unidos, a Canadá. Y bueno, son dos temas que van de la mano, la defensa de la dignidad humana y la defensa de la familia. Y es algo que no debemos rendirnos porque vale la pena el esfuerzo, vale la pena luchar por cada vida, toda vida tiene dignidad y cada familia importa. Totalmente. Bueno, nosotros para empezar queríamos preguntar Ahora, desde Perú, primero, ¿qué fue lo que te movilizó? Y un poco cómo empezaste a ver esto que pasaba y cómo reaccionaron allá para después llevarlo a otros países, ¿no? sí, muy buena pregunta. Mira, la ideología de género, que es esta mentira que se ha venido inoculando en el sistema político internacional ya por un buen tiempo, eh, trató de generar un currículo en todo el mundo. Y es un proyecto que se llama One Curriculum, ¿no? Uno lo puede revisar en UNICEF, en la ONU. Ujú. Es parte de un proyecto internacional en el cual se pretende insertar ESI, que es la educación sexual integral, que pretende inducir a los niños a cuestionar lo que son para experimentar con bombas químicas hormonales del sexo opuesto letales y de mucho riesgo a la salud, y eventualmente inducirles al darle el acceso a mutilación de órganos saludables de su propio cuerpo para que sea coherente con esta mentira. Y esto implica que las legislaciones de las naciones adopten y acepten este tipo de pensamiento. En el caso de Europa, vimos cómo esta ideología arrasó sin mayor resistencia. En el caso del Reino Unido también, en Estados Unidos también, en Latinoamérica también, vimos en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y cuando llegó la batalla, digamos, o la pregunta, la propuesta en el Perú, se aprobaron 9 leyes de forma express, insertando el término género en el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, diferentes ministerios. Entonces, frente a este escenario, era imposible contemplar sin reaccionar, porque eso nos hubiera convertido inmediatamente en colaboradores de la mentira y, de cierta forma, en colaboradores de la ideología de género. Entonces, hubo un punto de inflexión, hubo un punto de reconocimiento de que no podíamos observar. Se firmó un compromiso llamado la Declaración de Lima para defender la dignidad humana, la familia y la libertad a tiempo, afuera de tiempo, nos escuchen o no nos escuchen, ¿no? Rogando a Dios su ayuda para no claudicar en esta noble misión. Y ahí mismo se presentó el proyecto de Con mis hijos no te metas a nivel mundial. Y nació en Lima y nosotros propusimos una fecha que era 4 meses después. Y en esta gran marcha salieron de todo el Perú. Nosotros tenemos 24 departamentos, 25 regiones y todos salieron unánimemente porque querían defender con convicción aquella verdad que es autoevidente, como la identidad del ser humano, que no es solamente, Totalmente. que no es una convicción o una creencia subjetiva, sino es un hecho concreto, objetivo, corroborable
a través de la biología, de la anatomía, de la antropología forense, la genética, de las células, o sea, todo lo que somos da evidencia de que somos hombres o somos mujeres. No existe otra variable en la especie humana, ¿no? Somos seres racionales, no somos seres instintivos como los animales. Y esto provocó que el Congreso del Perú derogara 9 decretos legislativos. O sea, nosotros logramos derogar todo el marco jurídico de la ideología de género. Y hasta el día de hoy el Perú ha quedado invicto en esta materia. Nunca se aprobó la unión civil, la adopción de niños por parejas homosexuales, nunca se aprobó el matrimonio gay, nunca se aprobó el aborto por violación o el aborto por cualquier otra naturaleza. Y esta condición, digamos, invicto en la materia en el Perú, inspiró a otras naciones a tomar las banderas de la vida y de la familia y luchar, como fue en el caso de Ecuador, de Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina. Argentina, Uruguay inclusive también. Entonces, este fenómeno tuvo unas características fundamentales. Número uno, nunca nos registramos en los registros públicos. O sea, formalmente Totalmente. nunca tomamos forma concreta, oficial, ¿no? Segundo, que nunca tuvimos una cuenta bancaria. Entonces, al no existir una cuenta bancaria, no hay investigación por lavado de activos, no hay dinero de por medio, no hay Claro. fiscalización, y al no estar inscritos en registros públicos, tampoco hay citación por parte del Congreso, ni siquiera hay dirección fiscal. Entonces, cuando no existe una dirección fiscal, cuando no existe una cuenta bancaria, y solamente uno existe en las redes sociales, entonces es un enemigo que no se puede definir, no se puede averiguar quién es, dónde están. No se puede atacar, No se puede claro. atacar porque no existe formalmente no existe, ¿no? Pero en la realidad concreta, en las redes existimos, somos miles de miles. Entonces, hay una frase que dice, no se puede, todo lo que se puede definir se puede derrotar, pero lo que no se puede definir no se puede derrotar, porque no sabes contra quién luchas. Entonces, el gran logro del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas fue definir el enemigo como ideología de género, porque antes no se sabía contra quiénes luchábamos. Algunos le llamaban la modernidad, otros le decían no es el progreso, otros decían no, son los homosexuales. Pero no, no estamos luchando ni contra los homosexuales, ni contra el progreso, ni contra la modernidad. Estamos luchando contra una ideología, que es una interpretación ideológica sobre el ser humano que se llama género. El género nos pretende mentir diciendo que somos lo que imaginamos ser y no somos lo que somos, ¿no? Pretende negar la realidad, la verdad biológica. Esto, al ser autoevidente, apela a la conciencia humana. Y esto ha quedado comprobado. ¿Por qué? Porque la especie humana tiene una conciencia, está dotado de conciencia. Y en ese sentido, hemos logrado apelar a aquella verdad inherente y absoluta. Totalmente. Hay un tema que me gustaría preguntarte, es cómo ves hoy a Argentina frente a esta ideología. Ajá. Si vos crees que a pesar del nivel de ideologización que hoy tienen nuestras instituciones, es posible que haya una posibilidad de revertir esto, o si lo ves muy avanzado y realmente las esperanzas que nos pones son pocas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero, eh, comentarte lo siguiente, ¿no? Ninguna mentira que se haya levantado en la historia ha prevalecido. Nunca. Ninguna mentira. Entonces, esto es algo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. O sea, toda verdad siempre ha triunfado. Nunca una mentira ha prevalecido en la historia. Todo aquello que se haya levantado contra la naturaleza ha perecido. Entonces, así como cayó la esclavitud, así como cayó la idea de que existen subhumanos o humanos subevolucionados, ¿no? Y esto produjo que inclusive hubieran zoológicos humanos en Europa. Igualmente, estos experimentos humanos entre los niños, igual va a caer, porque es algo inhumano. Es algo inhumano. Entonces, no es posible que esto prevalezca. Y ya lo estamos viendo su retirada táctica. Por ejemplo, en el Reino Unido hemos visto
cómo ya se ha derogado el acceso gratuito de las operaciones quirúrgicas, que no son más que mutilaciones de órganos saludables aplicados en los menores de edad. Hemos visto cómo se ha Sí, prohibido actualmente entregar bombas químicas a los niños. Ahora, estamos viendo cómo naciones como el Reino Unido está retrocediendo en su posición. No solamente está retrocediendo, está derogando el avance de la ideología de género. Estamos viendo que no solamente es el Reino Unido, sino también es en los Estados Unidos. También lo es Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Nunca, jamás, cualquier ideología que se haya levantado contra la naturaleza humana ha prevalecido. Entonces, nosotros luchamos con la certeza de que la verdad siempre prevalecerá. La verdad siempre prevalecerá. Porque es imposible derrotar a la verdad, porque sería derrotar a la realidad, a la razón. Entonces no se puede derrotar bien. a la realidad ni la verdad. Se puede uno sublevar contra la verdad, contra la justicia, intentar crear un modelo de ficción en el cual los cínicos sean los normales y los cuerdos, los honestos, sean los anormales. Pero es un sistema que no es sostenible, que no puede mantenerse por sí mismo, ¿no? Totalmente. Entonces yo animo Eh, a esta batalla, a esta lucha, porque definitivamente estamos en el lado correcto, no de la historia, sino de la eternidad, ¿no? Vos sabés que respecto a eso que vos comentabas, la verdad que nos das un montón de esperanza, es decir, realmente hay países que se animaron a derogarlo, más con Claro, todo lo que está sucediendo acá en Argentina, ¿no? Que no solo hay un conflicto respecto de la ideología de género, del aborto, del post-marxismo, digamos, sino con el mismísimo marxismo y toda la ideología de izquierda que claro, intenta avanzar en Latinoamérica, ¿no? Y esto como que se complementa con lo otro. Pero frente a eso, contarte que acá en Argentina hay un montón de jóvenes que nos damos cuenta de esto que vos decís y que pensamos también que la verdad es lo que va a prevalecer, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y en ese sentido, me parece importante destacar lo que vos dijiste, de que a la larga no prevalecen las mentiras se caen y en algún momento las personas abren los ojos y yo creo que eso está pasando y es un fenómeno en el que claramente esta nueva generación tiene un lugar importante y está generando un impacto no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, así es. no solo en Perú, en todo el mundo. Así que en ese sentido, también llevarte la pregunta a esto, ¿no? ¿Qué rol sentís que tienen los jóvenes en esta lucha? Muy buena pregunta, muy Este, buena pregunta. A ver, quiero hacer una analogía. Hace 100 años atrás, ¿no? A ver, pensemos hace 200 años atrás mejor. Era cultura, era parte del currículo escolar la creencia de que existían subhumanos, o sea, la especie humana aria, que era el más evolucionado, y habían subhumanos, ¿no? Esos subhumanos eran pigmeos de África, supuestamente, y eran indígenas del Amazonas, y estaban colocados al costado de chimpancés en Europa. O sea, los niños europeos hacían una excursión escolar y tiraban un plátano, una manzana, a un chimpancé que vivía al costado de un pigmeo o un indígena de Amazonas. Y los europeos mentían a los niños diciendo que eran subhumanos que aún no habían evolucionado plenamente, ¿no? Esto a su vez introdujo la idea de que el más fuerte sobrevive, que era parte del origen de las especies de Charles Darwin. La teoría del origen de las especies también introduce la idea de que el macho era el sexo fuerte que predominaba sobre la hembra, que era el sexo débil. O sea, el machismo nace de la teoría de Darwin, porque algunos le dicen los cristianos son machistas, pero al revés. En la Biblia, por ejemplo, solo se usa la palabra macho para definir a los animales y hombre para definir al ser humano, porque nos distinguimos en especie, no en grado de evolución. Entonces, Totalmente, aparte añadir a eso también la cuestión de que el cristianismo fue la primera religión que aportó, le dio un lugar a la mujer en la así es, sociedad, o claro. sea, fue la religión de todas las que hay en el mundo hoy, la menos machista, es más, no es machista, No es digamos, claro, y si la que vamos más reivindicó. allá, el catolicismo resalta a la mujer. Así Yo es. no soy católica, pero tengo un profundo respeto y
nadie puede tratarnos de machista, o sea, realmente no hay un sentido común en eso que dicen Claro. los zurdos, este, Bueno, y sino que viene más por la parte de contradecir el sistema occidental. sí, 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 perdón. dale, dale, y justo quiero llegar al ejemplo. Entonces, cuando hubo esta realidad, que era una realidad inhumana, ¿no? Se levantó un Ujú. grupo de jóvenes, liderado por un joven que fue electo al Congreso inglés de 21 años llamado William Wilberforce. Y se juntó con un grupo de chicos llamados como el Club Chapman. Había una mujer que era dramaturga, escritora, había otros jóvenes activistas, y ellos lucharon para abolir el comercio de esclavos, la trata de esclavos. Lucharon 26 años y lograron abolir la trata de esclavos y la esclavitud. Y su misión era abolir la esclavitud desde el Reino Unido, que es el principal traficante de humanos en el mundo, y en cada nación de la tierra. Entonces después Abraham Lincoln, inspirado, ¿no? Entonces agarra y hace la abolición de la esclavitud, y esto exigía una guerra civil de por medio. Y aún así, Lincoln no se escondió, sino que dijo, no importa, si tienen que morir tantos blancos del ejército de la Unión para compensar la muerte de los negros por el látigo de nuestra mano, que así sea, porque los juicios de Dios son justos y verdaderos. No podemos sobrevivir mitad esclavos, mitad libres. Entonces, el objetivo fue erradicar la esclavitud del mundo entero. Basado e inspirado en ese ejemplo que nos han legado nuestros antecesores, es que hoy nosotros tenemos en Con mis hijos no te metas como misión erradicar la ideología de género del Estado, del continente y del mundo. En otras palabras, nosotros no creemos en la coexistencia de la mentira con la verdad. No puede existir la ideología de género y a su vez la libertad, sino al revés. Tenemos nosotros que luchar para erradicar la ideología de género de cada rincón de la tierra del Perú. Entonces, esa es nuestra misión de fondo. Totalmente. Y la importancia de que vos decís, ¿no? Como todo lo que fue la esclavitud empezó en un grupo de jóvenes, Claro, también la influencia que pueden llegar a generar en la sociedad los jóvenes. De hecho, históricamente las revoluciones fueron producidas por jóvenes y eso es importante destacar el rol de la juventud en las decisiones políticas a largo plazo, ¿no? Acá en Argentina se da un fenómeno muy fuerte últimamente, que es como los jóvenes no miramos los medios de comunicación, pero sí miramos mucho las redes sociales, somos como, no le perdonamos nada a los políticos, por así decirlo. Estamos al tanto de todo, ninguno resiste a ningún archivo. eh, y en ese sentido, vamos viendo el avance, ¿no? De, por ejemplo, la ideología de género en las asociaciones civiles, en las asociaciones civiles privadas. Estamos hablando de cómo avanza incluso la ideología de género, puede llegar a avasallar derechos humanos tales como, bueno, hablar de propiedad privada, hablar de, bueno, la decisión de un médico de no querer realizar un aborto, de un profesor de no querer enseñar ideología de género. ¿Qué nos puedes decir sobre el totalitarismo que tiene la ideología de género y por qué estos colectivos buscan meterla en las instituciones? muy buena pregunta. Primero, todo pensamiento ideológico es por naturaleza dogmático, porque la ideología exige el sacrificio del individuo por el sueño, por la utopía o por la clase, ¿no? O lo que sea que se presente. Entonces, nunca en la historia hay un ejemplo de alguna ideología que una vez llegado al poder haya coexistido con la oposición. O sea, cuando el fascismo, el nazismo y el comunismo llegaron al poder, ¿qué hicieron con la oposición? Los criminalizaron, los persiguieron, los encarcelaron, y los que no se sometían los exterminaron. Tenemos los gulags rusos, donde murieron billones. Tenemos los campos de concentración nazis, donde murieron billones. Tenemos igual, en el fascismo igual. Todo, ¿por qué? Porque una ideología por naturaleza es dogmática. Te quiero dar un ejemplo. Si tú cuestionas a Mahoma en un estado con ley sharia, te decapitan. Es más, si solo lo dibujas, te decapitan. Si tú cuestionas al sistema comunista soviético, te fusilan en el paredón. Traición, le llaman traición a la revolución.
Si tú cuestionabas a Hitler, te colgaban. Tenemos a Dietrich Bonhoeffer, un pastor evangélico, que por cuestionar lo colgaron desnudo. Sí, totalmente, es Desnudo. un gran ejemplo para mí, sí, sí. Entonces, el hereje no existe en un sistema totalitario, porque es fusilado. En cambio, en la civilización cristiana, la civilización occidental, que reconoce que la libertad es un don natural, que toda persona nace libre, tú puedes burlarte de Dios, ser anarquista, ser antisistema, y no te mueres, no te matan, ni siquiera te mandan a la cárcel. ¿Por qué? Porque en la civilización occidental reconocemos que la prerrogativa de ser libre no proviene ni del pueblo ni del Estado. Es un derecho De Dios. inalienable. Y un derecho inalienable significa que no procede del Estado ni de la sociedad. Es un derecho que solo se reconoce y se defiende. El verbo es reconoce. Entonces, solo en el occidente pueden existir antisistemas, ateos, comunistas, todo. Pero no puede existir el equivalente en los sistemas dogmáticos. No existe. Tú no puedes encontrar en un sistema ateo un misionero evangélico. Pero tú puedes encontrar Claro. en una nación cristiana un ateo, predicando su O un escepticismo, musulmán. o un musulmán. O sea, lo que ha garantizado el desarrollo pleno de la civilización occidental, antes conocida como la civilización cristiana, es que nosotros reconocemos que la procedencia y la fuente de nuestros derechos no es ni el pueblo, ni el hombre, ni el Estado. Son derechos naturales o son facultades con el cual el hombre nace. Y eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1. ¿Qué dice? Toda persona nace libre y es dotado de conciencia. O sea, el verbo dotar implica emisor y receptor. El receptor es el ser humano y el emisor, ¿quién es? No lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero lo implica. Obviamente, la palabra endower, en inglés original, que es dotar en español, siempre se usó por John Locke y otros teoristas políticos ingleses para referirse a Dios el creador en la ley natural o la ley común o la ley moral. Entonces, el sistema vigente del derecho internacional reconoce la ley natural. Por eso, cuando se habla de la familia o el matrimonio, ¿qué verbo se usa? No se dice se define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. No se dice se define. ¿Por qué no se dice se define? Porque el hombre no tiene potestad para definirlo. El verbo que se usa es se reconoce el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Se reconoce a la familia como un elemento natural. ¿Por qué natural? Porque no requiere la intervención del hombre. Antes que se creara la iglesia, la religión o el Estado, es la familia, es la primera institución de la tierra. En otras palabras, no requiere un prerequisito ser de alguna religión, no requiere ser de algún No, Estado, es el primer elemento natural. Por eso se reconoce, no se puede definirlo. Pero cuando el hombre en su soberbia rechaza la realidad natural, concreta, autoevidente, la identidad humana, entonces lo suplanta por una ideología falaz que pretende definir lo que es la familia, pretende definir lo que es el hombre cuando no tiene la potestad para definirlo. Yo no puedo cambiar lo que soy. Es más, ni tú ni yo, ni ninguna de la audiencia ha elegido nacer como es. No hemos elegido sí, ni el tamaño, ni el cuerpo, ni el país, ni la nación. Entonces, ¿cuál es nada. el denominador común entre los que nos escuchamos y conversamos? Nuestra condición humana. Entonces, nuestra condición humana nos recuerda que todos tenemos una dignidad que es inherente. ¿Por qué inherente? Porque no es otorgada por el Estado, ni por la sociedad, ni por la mayoría, ni por la minoría. Es intrínseca. ¿Y quién desarrolló este concepto? John Locke. Y John Locke dijo, la dignidad humana es inherente, es absoluta, es invariable, es inviolable, porque refleja la imagen y semejanza de su creador. Entonces tú sacas a Dios y cualquiera cuestiona Claro. por qué eres digno. Diría, no, tú no eres digna, yo no soy digno. Pero si tú colocas al creador de por medio, entonces el valor es absoluto. Y la dignidad es lo que nos da el derecho a la vida. Totalmente. Eso explica un poco también por qué estos colectivos van en contra del cristianismo, porque el Claro. cristianismo es la base de la sociedad occidental, por ende presenta una amenaza para ellos. Bueno, me gustaría, Cristian, que nos comentes, muy interesante hasta acá, ¿qué pensás sobre el tema del lobby LGTB?
fomentando o impulsando en muchas partes del mundo ya la pedofilia abiertamente. Qué terrible. Bueno, es algo que ya se venía anunciando desde Con mis hijos no te metas, hemos venido denunciando esto por años, y que finalmente Sí, han asumido su posición, la cual siempre fue, ¿no? Tratar de abusar la inocencia de los niños, violar su, digamos, su protección que tienen como personas en desarrollo, ¿no? El desarrollo físico. Eso es la indemnidad sexual. O sea, están eliminando la indemnidad sexual que protege al niño de ser expuesto prematuramente a la iniciación sexual y más aún por imposición del Estado o por conducción del Estado. ¿Por qué nosotros nos oponemos y debemos de oponernos férreamente a este tipo de atropellos hacia los niños, los más indefensos? Porque no podemos colaborar con nuestro silencio. En otras palabras, nosotros no podemos ver cómo se pretende normalizar el abuso sexual de un niño inocente e imaginar que esto es algo relativo. No lo es. Esto es un abuso que debe ser denunciado, es una vulneración al desarrollo del niño, es una violación. Y en países, por ejemplo en Canadá, trataron de pasar una ley que distinguía la pedofilia de la pederastía, ¿no? Digamos, argucias y leguleyadas, diciendo que el pederasta viola sexualmente al niño y debe ser castigado, pero el pedófilo supuestamente le hace el amor, algo que es imposible de concebir en un niño, porque un niño no puede consentir aún. Entonces, ¿qué ha sucedido? Las naciones que han tratado de consentir la pedofilia diciendo que es una interacción sexual consentida, realmente lo único que han generado es mayor problema, porque el niño, su cuerpo no está preparado. Esas son las razones principales por las cuales muchas mujeres inclusive tienen problemas físicos por haberse iniciado muy tempranamente en su sexualidad, ¿no? Ahora, es fundamental que nosotros levantemos nuestra voz frente a ese atropello y decir con nuestros hijos no te metas, con mis hijos no te metas. No puedes imponernos la mentira, no puedes imponer tus deseos sexuales en niños que son inocentes. Hay que dejar a los niños ser. El derecho de uno termina cuando el derecho del otro empieza y el derecho del niño es el derecho superior. Es un derecho superior, los derechos del niño. Y más aún, cuando entra en colisión dos derechos, la libertad sexual del adulto y la indemnidad sexual del niño. ¿Cuál prevalece? La indemnidad sexual, que lo protege totalmente. de la sobreexposición, lo protege de la seducción. ¿Por qué? Porque los niños son inimputables hasta que cumplan la edad de mayor de edad. Y según el derecho internacional, toda persona es niño hasta que cumpla los 18 años. O sea, todo menor de 18 años es considerado niño. Y todo menor de 18 años es inimputable. ¿Qué significa esto? Que el código penal no aplica a los niños, sino aplica el código del niño y del adolescente. Entonces, un niño no puede ser seducido, vulnerado, violentado, porque tiene una protección jurídica especial, es superior frente a la libertad sexual de los Totalmente. adultos. No puede hacer vida de adulto un niño, no puede, como planteaban muchos los pensadores marxistas, no es que se lo priva al niño del sexo, como decían ellos, sino que los niños no están preparados para eso, no es parte de su etapa biológica y no lo vemos solo en el ser humano, lo vemos en todas las especies de la naturaleza, que hay etapas Claro, para cada cosa. claro. eh, y me parece muy, muy, muy interesante cómo lo planteas, los argumentos que presentás, el tema de la indemnización. La verdad que acá en Argentina todavía somos un poco nuevos con el tema de la pedofilia, pero estamos viendo el avance acá. Este, y bueno, para los que no saben, en Santa Fe también no se permitió que los Provida puedan exponer su postura respecto a la ESI. Y frente a eso, bueno, quedó en evidencia también por parte de una de las exponentes que la intención real es que los niños se toquen entre ellos, que los niños empiecen a vivir cosas que no son para su edad. Este, y ahora no me acuerdo específicamente cómo lo expresó, pero dejó muy abierto a el tema de la pedofilia. Sí, claro, es terrible. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer como vos lo ves en Argentina, un poco más allá hablándonos al lobby,
pro vida, pro familia argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué nos sugerís desde cómo ves la situación de Argentina hoy? Mira, muy buena pregunta. Primero que todo, toda guerra, toda batalla no se gana con números, ni con personas, ni con armas, sino con la moral, el ánimo, ¿no? O sea, ánimo se traduce también como espíritu, ¿no? Por eso algunos dicen que toda guerra es espiritual, y efectivamente, porque ¿cuándo se acaba una guerra? Cuando el ánimo del contrincante claudica. Y es ahí cuando se rinde. O sea, Claro, cuando un Estado se rinde es porque ya no tiene ánimo de seguir luchando más, ya no da más, se rinde, ¿no? Pero nosotros estamos prohibidos rendirnos, porque defendemos una verdad que nos trasciende. Y por lo tanto, si alguien no está dispuesto a rendirse, o a rendir la verdad, entonces es imposible derrotar. O sea, lo puede fusilar y aún así gana la guerra. ¿Por qué? Porque se vuelve un mártir y levantas a otros elementos de resistencia que siguen levantando la guerra. Matas a uno más, se vuelven 10, matas a 10, se vuelven 100, matas a 100, se vuelven 1000. Y eso es la ventaja que ha tenido iniciativas pro vida, pro familia, porque ha sido una lucha para levantar una bandera de la verdad que trasciende, es superior a los pensamientos subjetivos. Apelamos a una realidad concreta, corroborable, objetiva, trascendente, universal, científica, biológica, genética, forense. O sea, todo lo que nosotros defendemos es absolutamente corroborable porque nuestros cuerpos no saben mentir. Entonces, si nuestro claro. cuerpo no sabe mentir, entonces es cuestión de ratificar y reafirmar las verdades que todos las podemos reconocer porque son autoevidentes. Entonces, yo animo a que los jóvenes recordemos que el factor que define la victoria o la derrota en una guerra es el ánimo. Y mientras uno no haya sido disuadido de darle voz audible a la verdad a través de nuestra boca, que es un privilegio, o darle espacio y proyección a través de nuestro Instagram o nuestro Facebook, hay esperanza. Y nunca se podrá derrotar a quien nunca se rendirá. Por eso es que seguimos luchando confiados. Yo estoy convencido que Argentina, que ha dado una lección al mundo en la iniciativa de Salvemos las Dos Vidas, donde demostraron que los millones de dólares invertidos por Soros y sus ONGs y los millones de dólares invertidos por diferentes ONGs que nadie elige, que no pagan impuestos y que no rinden cuentas a Totalmente. los argentinos, sino a los amos que le dan el salario, fueron reducidos todos esos recursos a cenizas, a nada. ¿Cuándo? Cuando el pueblo argentino despertó y le dio voz audible a la dignidad humana y pronunció: la vida se defiende, salvemos las dos vidas, viva la vida. Entonces hemos visto, el mundo ha visto, ha sido testigo de que el ánimo de lucha argentina pudo más que los millones de dólares, pudo más que la mentira orquestada internacionalmente. Y lo mismo sucedió en Perú cuando Con mis hijos no te metas derogó 9 leyes de género. Y si eso es posible en Perú, ya es posible en Argentina, es posible en cada rincón de la tierra, es posible en Nicaragua, es posible en Colombia, es posible en Ecuador, en Bolivia. Hay esperanza para quienes están dispuestos de dar batalla por aquello que verdaderamente es digno y vale la pena vivir y vale la pena morir. A mí me resulta muy interesante lo que hablas del ánimo, ¿no? No perder el ánimo, no perder la constancia, la perseverancia, mantenerse en la lucha. Me parece que es la clave porque veo mucha gente que por ahí se mete, pero está doble ánimo. No es doble ánimo, hay que seguir y con Claro, mucha fuerza, ¿no? Por claro. ahí a nosotros los jóvenes nos cuesta, ¿en qué sentido? En el sentido de que por ahí nos han acostumbrado mucho a la inmediatez y por ahí las luchas requieren perseverar en el tiempo, Claro. desde el lugar de cada uno. Y en ese sentido me encantó lo que dijiste. Me gustaría para finalizar preguntarte, ¿vos sentís que todas estas ideologías van por nosotros, por nuestra generación Sí, y claro. para los más jóvenes o Sí, cómo lo bueno, ves? claro, las ideologías pretenden instalarse, imponerse porque exigen el sacrificio de una generación entera, ¿no? O sea, en otras palabras, piden que nosotros sacrifiquemos la inocencia de nuestros hijos y la futura generación ante los altares de una ideología dogmática y totalitaria. Eso es la exigencia por parte del sistema totalitario.
Pero nosotros somos quienes nos rebelamos ante la mentira orquestada y quienes nos sublevamos moralmente porque no estamos dispuestos a colaborar con la injusticia ni con la mentira. Somos aquella luz que irradia y se potencia por medio de la perseverancia y la constancia y encuentra refuerzos. ¿Por qué? Porque los refuerzos nunca van para defender a los desertores. Los refuerzos están diseñados para fortalecer a quienes se mantienen en el campo de batalla, en el campo de lucha, levantando su voz por la verdad a tiempo, afuera de tiempo, nos escuchen o no nos escuchen en victoria o en derrota de las batallas, nosotros no abandonamos el campo de batalla por la verdad. Y lo que está en juego es el corazón de nuestros hijos. Lo que está en juego es su inocencia y nosotros no podemos disponernos o darnos la libertad de sacrificarlo ante los altares del Estado y menos ante el altar de la ideología de género. Por eso debemos ratificar siempre, con nuestros hijos no se metan, con mis hijos no te metas. Y bueno, y por lo menos acá van a encontrar un aliado, toda alma libre, todo espíritu libre, toda voz libre que reconoce su dignidad inherente, que es agradecido con Dios por la vida, por la familia, por los hijos, que es consciente de su alta responsabilidad de formar a ciudadanos de la tierra del futuro, a seguir levantando nuestra voz, nuestra voz. Como bien dice un comentario, no podemos entregar a nuestros hijos a la ONU. Efectivamente, no lo podemos hacer. Es más, recordemos, ¿qué decía la Unión Soviética? ¿Qué decía Alemania nazi? ¿Y qué decía Italia fascista de Mussolini? Que no existían hijos de familias, existían hijos del Estado. Esa era la frase que usaba Mussolini, que usaban los soviéticos. Existen hijos del Estado, decía. El individuo no existe, se sacrifica por la clase. Pero eso es una locura, una mentira. Sí existe. Totalmente. Y más bien el Estado es nuestro servidor. Nosotros le pagamos el salario para servirnos y la educación es subsidiaria. En otras palabras, es complementaria. No puedes reemplazar la formación del padre, sino complementa la formación del padre de familia, porque el fin supremo del Estado es la persona humana. Eso es la civilización cristiana. Entonces tenemos que luchar y resistirnos para que el individuo se convierta en una cifra que se sacrifica por una clase, por una utopía, por el género, por ideologías que son antihumanas, y hacerlo no solamente con convicción, sino sobre todo con deleite, con placer, con gozo, con pasión, porque eso es contagioso. Entonces, nosotros debemos de contagiar esperanza y debemos de contagiar fe por aquello que vale la pena, que es la verdad, la vida, la familia, la libertad y la justicia. Bueno, Cristian, la verdad que muchísimas gracias. Desde que divulgamos que se iba a hacer este live, un montón de gente ya empezó a preguntarnos y así que bueno, hoy la verdad que ayer fue un día súper lleno de eventos y hechos que impactaron mucho en Argentina, por ende toda la gente está full mirando el Twitter. Quizás hoy este live lo vean muchas personas después, pero quiero decirte que desde ya muchísimas gracias por este aporte que nos estás haciendo a la juventud argentina que quiere librar la batalla y no rendirse Sí, como vos nos contás, y a sí se puede. las juventudes de Latinoamérica, Así sobre todo también porque ahora ya no solo estamos haciendo esto acá, sino estamos impactando en toda Latinoamérica. Así que desde ya muchísimas gracias y gracias a Con mi hijo no te metas por su trabajo, por lo que está haciendo desde Perú al mundo, porque para nosotros son un ejemplo y gracias a ustedes nosotros también tomamos la posta en la lucha contra la ideología de género y queremos desde ya, desde acá, agradecerles muchísimo por eso. Bueno, y sin Muchas más que gracias. decir, vamos cerrando. Ok, Bueno, chao, chao, Mila. chao, chao, hasta luego.